Empezamos haciendo un problema de motores de corriente continua. Vamos a ver bien el enunciado. Dice: un motor de corriente continua en serie se alimenta con 120 voltios y absorbe una intensidad de 30 amperios. Las bobinas inductoras tienen una resistencia de 0,6 ohmios y las bobinas inducidas de 0,4 ohmios. Se ha comprobado que las pérdidas en el hierro más las mecánicas suman 180 vatios y se pide una serie de cosas. Primero, dibujar el esquema de conexiones, calcular la fuerza electromotriz, calcular las pérdidas en el cobre, obtener el rendimiento y calcular el motor, el par motor, sabiendo que gira 2200 revoluciones por minuto. Bueno, yo creo que quizá lo primero que hay que saber es que es un motor de corriente continua en serie. Aquí os tengo puesto un esquema, como sería más o menos, en el que veis que el bobinado de excitación, el inductor, ¿de acuerdo?, es un electroimán cuya corriente eléctrica después sigue en serie con la del inducido. Visto esto de otra forma, así más simplificado, tendríamos esto, ¿de acuerdo? Esta sería nuestra resistencia del inductor de excitación y esta del inducido. Si sabemos que cuando estamos produciendo nosotros un campo magnético genera una fuerza electromotriz, ¿de acuerdo? En este caso contraelectromotriz en la bobina de inducción, del inducido. Esta fuerza contraelectromotriz va en contra de la que nosotros estamos generando, con lo cual se resta. Como está en serie, si os fijáis, la corriente que nos sale es la que nosotros estamos, la tensión que nosotros estamos produciendo menos la fuerza contraelectromotriz dividido por las dos corrientes que están en serie, de acuerdo, la del inductor y la del inducido. Cuando nosotros nos piden que hagamos un dibujo del esquema de conexiones, tenemos que hacer un dibujo como este que tenemos aquí abajo, simplificado de acuerdo a las dos líneas. Nosotros sacamos nuestras salidas y ponemos una resistencia que es la del inductor y la del inducido que incluye la parte de que sería el motor, ¿de acuerdo? Este sería el primer apartado, dibujar el esquema de conexiones. Por otra parte nos piden, dice, dibujar, calcular la fuerza electromotriz inducida. A ver, lo estamos viendo bien por cómo lo hemos planteado aquí, cómo es nuestra fórmula de fuerza contra la electromotriz. Nosotros tenemos que partir de que vamos a ponerlo aquí. Nosotros tenemos claro que el voltaje que nosotros estamos generando es igual a la pérdida de tensión que se produce en las dos resistencias, la del inductor más la del inducido, más la fuerza contra la electromotriz que se produce. Lo podemos poner así, o también la podemos representar de esta otra forma. Como nos están pidiendo nuestras fuerzas contra la electromotriz, pues bueno, despejando de aquí, lo que tenemos es la tensión menos la intensidad multiplicado por la resistencia del inductor más la resistencia del inducido. Y si sustituimos directamente, porque tenemos todos los valores, pues nos encontramos con que la tensión que tenemos es de 120, ¿de acuerdo? Y después tenemos una corriente de 30 que multiplica 0,6 más 0,4. Y eso nos sale aproximadamente 90 voltios. Esa sería la respuesta al apartado B. Ya digo que nos está pidiendo la fuerza electromotriz inducida, la fuerza contra electromotriz. Cuando nos dicen que calculemos las pérdidas en el apartado C en el cobre, tenemos que tener en cuenta que las pérdidas en el cobre nosotros las podemos calcular por potencia, ¿de acuerdo? Es una potencia, así que tenemos que
las pérdidas en el cobre. Nosotros sabemos que tenemos una fórmula que nos dice que la intensidad cuadrado por resistencia es la pérdida que se produce por efecto Joule en el cobre, en los devanados. En este caso tenemos que calcular dos, la del inductor y la del inducido. Sustituyendo nos saldría, esto sería 30 al cuadrado, esto sería 0,6 más 30 al cuadrado por 0,4 y eso nos sale 900 vatios. Lo siguiente que nos piden es el calcular el rendimiento del motor. A ver, ¿y esto del rendimiento del motor cómo va? A ver, os he puesto esto para que lo veamos un poquito más claro. La potencia absorbida tiene muchas pérdidas hasta que llegue a ser la potencia útil que nosotros realmente utilizamos, que es esta última. Por una parte, las pérdidas en el cobre, que eso lo acabamos de calcular, eso sí lo tenemos, que son 900 vatios. Por otro lado, tenemos otras pérdidas que son debidas a las mecánicas y a pérdidas en el hierro, lo que es la estructura de metal que nosotros utilizamos para los electroimanes, ¿de acuerdo? Todo esto no lo suelen dar, es un dato que nos dan. De hecho, a nosotros nos han dicho en el enunciado que es de 180 vatios. Luego, si le quitamos a la potencia absorbida, le quitamos las pérdidas en el cobre y las pérdidas en el hierro más mecánicas, tendríamos la potencia útil. ¿Nosotros podemos calcular la potencia absorbida? Sí, porque nos la están dando. De hecho, nosotros sí sabemos que la potencia absorbida, vamos a poner aquí, la potencia absorbida es igual al voltaje por la intensidad. Y nos lo están dando, que son 120 por 30 amperios. Y esto nos sale 3600 vatios. Cuando hablamos de rendimiento, el rendimiento de un motor es igual a la potencia útil batido por la potencia absorbida. Nosotros la potencia absorbida la tenemos. La potencia útil no la tenemos todavía, pero podemos calcularla. Entonces nosotros vamos a calcular ahora la potencia útil. Nuestra potencia útil es igual a la potencia absorbida, a la cual le vamos a ir quitando las pérdidas en el cobre, le vamos a quitar las pérdidas en el hierro más las mecánicas. Y todos estos valores los tenemos. La potencia absorbida son 3600 vatios. Las pérdidas en el cobre las acabamos de calcular ahora y son 900. Y las pérdidas en el hierro y las mecánicas son 180. Con lo cual esto nos sale una cantidad de 2520 vatios. Esa sería nuestra potencia útil. Que lo que tenemos entonces como rendimiento es igual a la potencia útil batida por la potencia absorbida. Estaríamos hablando de 2520 partido por 3600 y esto nos sale aproximadamente 0,7. Esto en tanto por 1, con lo cual en tanto por ciento sería 70%. Y ese sería el apartado D que nos están pidiendo. Por otra parte nos están diciendo que si el motor está girando a 2200 revoluciones por minuto, calcular su par motor. Vale. Nosotros podemos calcularlo perfectamente. A ver, tenemos que tener la nube en nuestra cabeza, de acuerdo, de la fórmula que tenemos que utilizar. La fórmula, y siempre os digo esto, que lo tengamos una nube en el cual pongamos nuestras fórmulas que tenemos.
Nosotros sabemos que la potencia es igual al par motor por la velocidad angular. Y nosotros operando sabemos también que la velocidad angular es igual a 2 por pi por n, que son revoluciones por minuto, partido por 60. Si operamos, resulta que nos sale que el par motor es igual a 60 por la potencia partido por 2 por pi por n. Teniendo en cuenta que esta potencia es la potencia útil, ¿de acuerdo? Con lo cual, ya sabemos que nuestro par motor es igual a 60 por la potencia útil partido por 2 por pi por n. Si vamos sustituyendo, la potencia útil hemos dicho que era 2520 partido por 2 por pi, y las revoluciones que hemos dicho que eran 2200, nos sale un par motor de 10,93. Recuerdo, newton por metro. Bueno, y con eso hemos acabado todo el ejercicio.